Como les decía, vamos a hablar sobre algunos de los trastornos neurológicos y hoy vamos a hablar con lo que se refiere a este capítulo de la demencia. Es un tema bastante amplio por el contenido que se tiene de esta patología. Van a ver que existen muchas características de diferentes demencias y yo creo que vamos a tomar las más prevalentes en nuestro medio. Obviamente hay que ir hablando sobre las características de cada una de las demencias y esta en especial que vamos a ver de la enfermedad de Alzheimer, que con el transcurso de los años se ha ido diagnosticando más adecuadamente o teniendo la sospecha diagnóstica de una enfermedad de Alzheimer. Pero hay que tener en cuenta que no todo el cuadro de deterioro cognitivo corresponde a una enfermedad de Alzheimer. ¿Ya? Entonces muchas veces cuando nos llegan pacientes al consultorio, por algún motivo tenemos que valorar a algún paciente con algún deterioro cognitivo, ya de hecho el mismo paciente o la familia piensa que está cursando una enfermedad de Alzheimer. Pero hay que hacer los diagnósticos diferenciales para determinar si se trata o no de una enfermedad de Alzheimer. Un poquito de historia vamos a hacer en lo que se refiere del término de demencia, ¿no? Fue utilizado por diversos autores a lo largo de la historia, englobando lo que hablábamos al principio, a cualquier patología que incluía un trastorno cognitivo. También no solo lo utilizaban este término con el aspecto cognitivo, sino también aquellos pacientes que tenían algún trastorno del comportamiento, como una locura, un delirio, que inclusive durante mucho tiempo se mantuvo este término. Como pueden ver, Lucrecio, el siglo I antes de Cristo, hasta en Francia en 1300, seguía englobando el término de locura. Pero ya Cicerón había hablado de que se trataba de una pérdida de memoria, que no solo era una locura, ¿no? Y obviamente se fueron agregando terminología por las observaciones de los diferentes científicos de aquella época, ¿no? Pero como les digo, el término de demencia siempre era asociado al término de locura. Pero ya a partir del siglo XVIII, el término de demencia no solo ya se utilizaba para trastornos del comportamiento, sino como aquella connotación médica que significaba algún tipo de disfunción cognitiva. O sea, ya la terminología iba adecuándose al tipo de patología. Pero si ustedes hacen rememoración, cuando escuchan demencia, generalmente piensan que son pacientes que van a llegar a la locura. Ya a la segunda mitad del siglo XIX, gracias a tener unas descripciones clínicas adecuadas de diferentes autores, es que este término de demencia ya realmente son considerados como un síndrome. Que la demencia no es sinónimo de locura, que la demencia tampoco es exclusiva de los trastornos de la personalidad, pero sí relacionados mucho con los trastornos cognitivos. Entonces, a partir de este siglo, es que es considerado como un síndrome, un conjunto de signos y síntomas de diversa etiología, de diversas patologías. ¿Ya? Y al final de cuentas, miren, fíjense, en el 2003, después de muchos años de consenso y de reuniones de expertos, y ya últimamente con los adecuados metodología de investigación, se ha llegado a determinar que este concepto de la demencia es un síndrome progresivo. ¿Qué quiere decir? Que va a avanzar en el tiempo, que va a ir a afectar el componente intelectual, pudiendo ser de tipo genético o adquirido, que va a producir una alteración a nivel cerebral. Acuérdense de este término, es progresivo. Una vez que se diagnostica adecuadamente la demencia y obviamente el tipo de demencia, hagamos lo que hagamos, la historia natural va a llegar a un franco deterioro de las funciones del paciente. ¿Ya? Y obviamente con gran componente emocional en lo que se refiere a los familiares y a los cuidadores. ¿Ya? Como digo acá, que va a traer graves consecuencias a los pacientes, a los familiares y a su entorno. Según otra definición del DSM-4, que ya está siendo ya supuestamente es corregido con el décimo signo, perdón, 5, ¿qué es lo que refiere?
que se trata de una patología con un desarrollo de múltiples déficits cognitivos. ¿Mm? Entonces, ya no se refiere a un solo elemento, sino a varios grupos, a varios estratos, a varios territorios los que están siendo afectados. Por lo que es lo más característico es que existe un trastorno franco y un deterioro en lo que se refiere a la memoria, ¿ya? Y debe acompañarse de los siguientes elementos: afasia, trastorno del lenguaje, componente frontotemporal; apraxias, aquellos pacientes que van perdiendo la capacidad de la coordinación de movimientos aprendidos con un fin determinado, temporoparietal; agnosia, la incapacidad de poder denominar ciertas estructuras, parte del cuerpo o reconocer objetos, componente temporal; y alteración en la capacidad de la ejecución, volvemos a un componente frontotemporal. Entonces, como ustedes pueden ver, toda esta afectación de la memoria, que está relacionado con el hipocampo, la amígdala y estructuras profundas que tienen relación a nivel frontotemporal, van manifestándose diferentes tipos de elementos que nosotros tenemos que valorar cuando sospechamos que este paciente tiene un deterioro de la memoria. ¿Ya? Esta alteración de la memoria más los otros componentes puede ser lo suficientemente grave como para interferir en la actividad diaria de la persona afectada, ¿no? Tanto en su componente laboral, social, etcétera, etcétera, con lo que el paciente va a requerir al final de cuentas, con el desarrollo de esta enfermedad progresiva, el apoyo de terceras personas para sus actividades básicas. Acuérdense de esto: la demencia no es un diagnóstico como tal, ¿ya? Sino es una denominación de un síndrome, ¿ya? Como pueden ver, existen aproximadamente o más de 60 patologías que pueden presentarse como un síndrome demencial, ¿ya? Por eso pueden clasificarse de diferentes maneras. El hecho de que sea un síndrome demencial no necesariamente refiere que esto sea un cuadro netamente de una enfermedad de Alzheimer. Componentes demenciales por alteraciones electrolíticas, descontroles metabólicos, por la utilización de los mismos medicamentos, por enfermedades crónicas, asociación de medicamentos en pacientes de la tercera edad, nos puede dar un componente de un síndrome demencial por el trastorno cognitivo. Pero si ustedes van valorando los otros elementos del lenguaje, las praxias, las náuseas, en lo que se refiere al reconocimiento y ejecución del movimiento, no están afectadas, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que el síndrome demencial no necesariamente es sinónimo de Alzheimer, no necesariamente de una enfermedad cerebrovascular o una demencia frontal o otro tipo de alteración, ¿ya? Entonces, como demencia, acuérdense, es un síndrome. Pero como ustedes pueden ver, la clasificación de los síndromes, que lo van a ver mucho más claro y mejor explicado en el material adjunto que les he proporcionado, ¿ya? Y ahí van a poder ver que hay las causas primarias, las causas secundarias, las hereditarias, las adquiridas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lamentablemente aquí ya se perdió el foco, no se puede valorar adecuadamente, ¿no? Pero las enfermedades progresivas y adquiridas están relacionadas con la enfermedad de Alzheimer, también la enfermedad de Pick, la necrosis de Charcot, etcétera, etcétera, de diferentes tipos de enfermedades. Pero como pueden ver, existen diferentes clasificaciones según la etiología de las demencias, ¿ya? Sobre todo aquí lo que refiere a aquellas que tienen un componente degenerativo, lo que quiere decir con alteración de estructuras cerebrales.
la enfermedad de Alzheimer, por los cuerpos de Levy, la degeneración lobar frontotemporal, la enfermedad de Parkinson, que puede ser el Parkinson Plus, que tiene algún tipo de demencia, la parálisis supranuclear progresiva, que es la esclerosis lateral amiotrófica, la degeneración de la corteza y de núcleos de la base, la atrofia multisistémica, que puede deberse a eventos vasculares, tóxicos o traumatismos craneoencefálicos, o otro tipo de alteraciones a nivel estructural de la corteza cerebral y sus conexiones, ¿ya? Pero en personas de la tercera edad. Y las adquiridas, que pueden causar los síndromes demenciales, lo que hemos visto anteriormente, que pueden llegar a un deterioro cognitivo, pero muchas veces no tienen todos los componentes como habíamos visto anteriormente. ¿Ya? Y aquí, como dicen, según la clasificación tenemos diversos tipos de demencia. ¿Ya? Según el área cerebral afectada. Como habíamos visto las anteriores clases, al ver el examen neurológico, la idea era poder determinar un diagnóstico sindromático. Al tener un diagnóstico sindromático, obviamente podríamos tener ya un abordaje en lo que se refiere al componente estructural. Y como pueden ver, pues nos puede orientar. Según el área cerebral afectada, las demencias corticales, las demencias subcorticales, las demencias por afectación de la sustancia blanca y las demencias mixtas, que me parece una clasificación sumamente didáctica y apropiada para que nosotros podamos valorar en lo que se refiere la lesión que está ocasionando este componente. Las demencias corticales, ¿a qué se refiere corteza? Sustancia gris. Está la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Pick. O sea, se les llama así por los anatomopatólogos o los científicos que han descubierto estas enfermedades, ¿ya? Obviamente existen algún tipo de depósito de sustancias a este nivel, algún tipo de degeneración a este nivel, por eso se presentan de diferente forma. Las demencias subcorticales está relacionado con la enfermedad de Parkinson. Esto está más relacionado con ganglios de la base, o sea, por acúmulos de sustancia gris que no están en la corteza, sino en estructuras más profundas, que es la enfermedad de Parkinson, localizada a nivel de los núcleos de la base, donde se produce la dopamina, la sustancia negra. Las demencias de afectación de sustancia blanca, donde no afecta la corteza ni sustancia gris a nivel profundo. La esclerosis múltiple, un complejo demencial relacionado generalmente al HIV y la enfermedad de Biesbanger, que está relacionado a un componente inmunológico. ¿Ya? Esto un poquito no lo vamos a ver mucho, sino con grandes grupos. Las demencias mixtas, ¿a qué se refiere? Que puede tener un componente cortical, un componente subcortical o que está afectando a la sustancia blanca. La sífilis, que en un tiempo afectaba, pero ahora gracias al venimiento de programas de salud reproductiva y obviamente de ETS y tratamiento antibiótico, esto casi ya no se ve. Y la enfermedad del síndrome de Creutzfeldt-Jakob o de las vacas locas, relacionados con la presencia de virus o priones que iban a afectar a todas estas estructuras que estamos hablando. Este es un pantallazo en lo que se refiere a las demencias de acuerdo a su localización. Como les digo, hoy vamos a hablar de lo que se refiere sobre todo la enfermedad de Alzheimer. Como les decía, en un tiempo esta enfermedad fue subdiagnosticada, ¿ya? Porque se la consideraba como un envejecimiento normal de las personas y obviamente que todos íbamos a llegar así, pues la connotación de esta enfermedad de Alzheimer es mucho más desde el punto de vista ahora social, porque ya con el tiempo la población es mucho más longeva y obviamente ya se ve diagnosticando adecuadamente este tipo de enfermedad y obviamente los costos son muy elevados en lo que se refiere al cuidado de estos pacientes, porque el tratamiento, como van a ver ustedes, es muy limitado. ¿Ya? Miren, ya se describió esta enfermedad de Alzheimer a principios del siglo XX, ¿no? Sobre todo por Alois Alzheimer, que era un científico neurólogo alemán que identificó por primera vez
esta enfermedad en una paciente, que la vamos a ver ahora, y gracias al descubrimiento, su observación de este científico alemán, psiquiatra y neurólogo, pues se pudo determinar. ¿Ya? Esto es la historia clínica que elaboraron todo este grupo de científicos al describir la presentación clínica de una pacientita que había llegado a su consultorio con un franco deterioro cognitivo y obviamente se le fueron sumando paulatinamente más signos, sintomatologías. Aquí están las observaciones que hacían todos en lo que se refiere a las fechas y la evolución de la paciente hasta que llegó a un estado catatónico terminal de la enfermedad de Alzheimer. ¿Ya? Estas son las publicaciones de esa época, que como fue viendo la progresión de la enfermedad en lo que se refiere al estado neurológico y obviamente a la descripción de esta pacientita, de Agustín, que describió la presentación de cómo fue recibir a esta paciente y cómo fue su deterioro cognitivo progresivo, asociándose a trastornos del lenguaje, asociándose a alteraciones ejecutivas, a alteraciones gnósticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es lo que estaban viendo, la publicación, ¿ya? Esta es la pacientita que les llegó en esta fecha. Y obviamente hicieron el seguimiento de esta pacientita hasta llegar, pues obviamente a su estadio terminal en una fase catatónica en su mundo, digamos así, de enclaustramiento de esta paciente. ¿Qué había sido la observación de esta pacientita? Que el marido llegó con la paciente porque ella había tenido cambios drásticos en su personalidad, pensando con una celotipia y otras cosas que se iban sumando como tipo de alucinaciones. Veía objetos, tenía sensación de que la perseguían o de que eran ideas de daño por los vecinos, ¿no? Como ustedes ven, algunas descripciones van a ver que la celotipia generalmente es un dato muy importante en fases tempranas de una enfermedad que está afectando el aspecto cognitivo. O sea, puede ser un componente demencial, sí, o puede ya tratarse de una enfermedad, de una demencia. No necesariamente la celotipia es un cuadro patognomónico de la enfermedad de Alzheimer. Y obviamente aquí es lo que hace el registro a los Alzheimer de esta pacientita Agustín en todas sus observaciones y lo que la esposa iba respondiendo en algunas características muy específicas. ¿Ya? Como pueden ver, él le preguntaba, ella le respondía, preguntaba en su entorno, dudaba de su nombre, reconocía a la persona con quien le había acompañado, le daba relación de la edad. Aquí ya cuando le preguntaba algo relacionado a localización espacial, ella ya daba otro tipo de respuesta asociando a su interlocutor que aparentemente acompañaba a ellos, o sea, con un cuadro alucinatorio, ¿ya? Le hacía preguntas muy específicas y ella respondía con otro tipo de respuesta, ¿ya? Y como pueden ver ustedes, no podía dar una localización espacial exacta y las ideas de asociación y alucinación eran notorias, ¿no? Como pueden ver, las respuestas no tenían ningún sentido, ¿ya? Respondían cosas simples, respondía con cierto tipo de coherencia a algunas preguntas de digamos, de los hábitos diarios de la persona. Escribía otras cosas que le pedía el interlocutor que realizara, ya tenía un tipo de agnosia visual, y cuando le pedía que escribiese unas cosas más específicas, ella respondía con diferente tipo de idea, ¿ya? Como pueden ustedes ver, la pacientita murió después de 5 años de la investigación, ¿ya? Y él pudo, Alois Alzheimer, pudo hacer un examen neuropatológico del cerebro de la mujer, ¿ya? Y
lo que pudo ver, obviamente lo vamos a ver también, esa atrofia importante que pudo determinar a nivel frontotemporal, y obviamente esos hallazgos anatomopatológicos fueron en nombre de él para darle nombre a este tipo de enfermedad, ¿ya? Y obviamente, pues obviamente con sus colaboradores fue que se les dio el nombre ya preciso con el tiempo. Muy bien. Entonces, la enfermedad de Alzheimer, hemos dicho que es un cuadro de demencia degenerativa primaria. Vale decir que son las estructuras cerebrales que están siendo afectadas, no por infecciones, no por traumatismos craneoencefálicos, no por procesos tóxicos ni medicamentosos, ¿ya? Y que se va a caracterizar por la presencia de trastornos de la memoria en fase inicial y característicos. Ya vamos a ver cuáles son las características en los trastornos de memoria, y que poco a poco se va a volver en forma insidiosa y van a ir evolucionando progresivamente. Estos pacientitos tienen gran afectación en lo que se refiere a la memoria a corto plazo, ¿ya? Si ustedes le preguntan cosas del pasado, pueden tener respuestas muy bien detalladas, con una correlación cronológica importante, pero los datos recientes de 24 horas, 48 horas, inclusive de una semana, están muy pobremente estructuradas, o realmente casi no han podido grabar este tipo de información. Acuérdense que no solo es un trastorno de la memoria, sino que se ven afectadas otras funciones cognitivas y se van a ir a asociar a trastornos conductuales, ¿ya? Y a la larga van a llegar a una invalidez social y una dependencia completa, ¿ya? Desde el punto de vista neuropatológico, vale decir, desde el análisis de las estructuras cerebrales afectadas, van a ver que es un trastorno que se caracteriza por las presencias de las placas seniles, pero casi ya se ha abandonado este término. Ustedes van a escuchar, ¿no? Demencia senil, ¿no? Entonces no tiene sentido, porque es decir, una enfermedad en un paciente anciano no tiene ningún tipo de repercusión, o sea, ya no se dice la demencia senil, sino se le da ya la definición correcta de tipo Alzheimer, de tipo vascular, o la patología que se haya encontrado. Entonces, son placas compuestas por una proteína anormalmente formada a nivel de la corteza cerebral, y que van a ir a confluir como unas marañas neurofibrilares. Ya vamos a ver en unas diapositivas más adelante cómo son esas estructuras, ¿ya? Y obviamente eso está afectado porque existe una hiperproducción de estas estructuras anormales en lugares cerebrales muy delicados, ¿ya? Sobre todo por la expresión de esta proteína tau en estas placas y en estas marañas neurofibrilares, ¿no? Esta proteína va a hacer expresar a estas estructuras, perdón, este gen va a ir a expresarse para que se vayan a producir todas estas proteínas formando microtúbulos, esas enredaderas a nivel de las estructuras de la corteza. Como les decía, en un tiempo esta enfermedad era subdiagnosticada, o en la actualidad puede irse hasta el otro extremo, que para todo ya es una demencia del tipo de Alzheimer, ¿no? Es Alzheimer, es Alzheimer, es Alzheimer, y nuestra función es realmente determinar si se trata o no de un cuadro demencial de tipo de Alzheimer. Como dice aquí, según la epidemiología, es la enfermedad degenerativa del encéfalo más frecuente, ¿ya? Pero ya este conceptito un poquito está variando, porque ya hay otras enfermedades que se están manifestando mucho más. La esclerosis múltiple, los tumores, etcétera, etcétera, ¿ya? Es una enfermedad con componente mental más frecuente y que va a determinar el 20% de los pacientes hospitalizados en centros psiquiátricos, ¿ya? Como les decía antes,
por el componente conductual que tenía este paciente, por la agitación psicomotriz y por las alteraciones conductuales y alucinatorias, terminan en centros psiquiátricos para ir controlando los síntomas. Obviamente la enfermedad es progresiva y la degeneración a nivel de esas estructuras ya es irreversible. ¿Ya? Y la demencia en esta población geriátrica casi llega al 60% de todos los trastornos cognitivos. Vamos a ver que mientras más añosa sea la paciente, tiene más riesgo de desarrollar la enfermedad y obviamente si vive mucho más, es mucho más riesgo de que vayan a desarrollar la enfermedad de Parkinson. Para el 2012 estaban proyectadas 35 millones de personas, casi el 60% se lo atribuía que vivían en pacientes, que se presentaba en pacientes con bajos recursos económicos. Decían que mientras la actividad mental era mucho más alta de la persona, es muy difícil que vaya a ir a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Pero obviamente este es un componente muy relativo. Hay que leer, 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 estudiar, estudiar, estudiar para mantener activas esas células neuronales, ¿no? Pero, como digo, toda regla tiene su excepción. Y miren, que está proyectado que para el 2050 casi el 71% de la población de la tercera edad pueda desarrollar un cuadro demencial. No estoy hablando específicamente de la enfermedad de Alzheimer, por si acaso. Puede ser otro tipo de demencias de tipo vascular. ¿Ya? Entonces, va a ser un impacto social y económico muy serio en estas proyecciones que se van estimulando. ¿Ya? Y obviamente se hacía la correlación de que este impacto socioeconómico se iba a dar en pacientes de Latinoamérica porque obviamente tenían un producto, su capacidad de laboral era muy mal pagada, de bajos recursos y obviamente eso conllevaba a una dificultad en lo que se refiere a la educación y habíamos dicho que si son de ingresos bajos, socioeconómicos bajos, tienen mayor riesgo de producir un cuadro de demencia, ¿no? Como ustedes ven, la subida es longitudinal, ¿no? En millones. ¿Ya? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Existen presentaciones de cuadros demenciales de acuerdo al grupo etario, vale decir, a la edad de la presentación. Y como ustedes pueden ver, la prevalencia, si es hasta los 60 años, es del 1%. A partir de los 65 años, del 10%. Y personas mayores del 85% llegan a mayores de 85 años llegan a un 40% de que vayan a desarrollar un cuadro demencial. Como pueden ver, la patología se empieza a presentar desde la sexta década de la vida. Y mientras mayor sea la edad del paciente, la incidencia por casos nuevos va a ser mayor, de 300 a 10.000. Como pueden ver, es muy alto mientras más longeva sea la población. O sea, esta es una estimación. No quiere decir que todos vamos a tener un cuadro de Alzheimer, sino tienen que haber unos componentes hereditarios, unos componentes en lo que se ambientales para el desarrollo de dicha enfermedad. Lo mismo, ¿no? Mientras más viejitos sean, la proyección va a ser mucho más alta, ¿no? Desde los 60 años, que es muy bajita, a mayor edad, el componente de desarrollar un cuadro demencial es mucho más elevado. ¿Qué es lo que causa la enfermedad de Alzheimer? Acuérdense, es multifactorial, o sea, tienen que haber muchos factores para que se vayan a desarrollar este tipo de enfermedad. Tiene que haber una susceptibilidad genética, o sea, un componente genético que asociado a factores ambientales va a hacer que se expresen todos estos elementos para que vayan a desarrollar la enfermedad. Obviamente, tengamos la susceptibilidad genética, tengamos la exposición a los factores ambientales, pero
Si tenemos factores protectores, obviamente va a ser que la enfermedad no se vaya a manifestar. Pero si mantenemos los factores de riesgo para que se vayan expresando estos dos elementos, va a ser que la enfermedad se produzca y vaya a desarrollarse en el tiempo que hemos visto. Muy importante, esto está relacionado de acuerdo a nuestra carga genética, de acuerdo a nuestro componente genético, de acuerdo a la expresión del mismo. Lo que hemos hablado, tienen que haber factores genéticos, factores ambientales. Si existe un desequilibrio entre nuestros factores protectores y nuestros factores de riesgo, sí se va a producir como ven, si tenemos un componente familiar, casi menos del 5% va a ser que se exprese esta enfermedad. Y la forma esporádica, vale decir, porque existen todos estos elementos ambientales en un componente hereditario bajo, va a ser que muy posiblemente pueda presentarse el cambio de la enfermedad de Alzheimer. Si es de componente familiar, es muy fuerte, pero a veces no tenemos el componente familiar y se presenta en forma esporádica, son por este tipo de elementos que no hay equilibrio. El componente genético, ¿ya? Desde el punto de vista genético, casi la mayoría, como hemos visto anteriormente, son de tipo esporádico, ¿ya? Y solo un 5% tienen componente familiar. Vale decir que pueden ser afectadas 2 o más personas con la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes hacen el interrogatorio de la persona, los familiares preguntan, ¿su padre, su tío, su abuelo presentó este tipo de trastorno o este tipo de componente? Les van a decir sí, ¿ya? Pero las características de esta enfermedad de Alzheimer en su forma temprana ya no es a partir de los 60 años, sino a partir de los 55 años, inclusive en la cuarta década. Esto es cuando el componente autosómico es dominante, vale decir que los dos padres tienen el gen y obviamente van a dar la exploración, la expresión genética para que se desarrolle la enfermedad. Como dicen, ¿no? Los parientes en primer grado tienen el mayor riesgo de tener una enfermedad de Parkinson, padres. Directamente los padres. Lo mismo, aquí se conocen 3 tipos de genes que van a explicar, obviamente, la presentación familiar de la enfermedad de Parkinson, perdón, de la demencia de tipo de la enfermedad de Alzheimer en forma tardía. El AD1, el AD2 y el AD3, AD1 y AD4, que van a expresar diferentes cromosomas y obviamente mientras tengamos cierto tipo de predisposición genética para la expresión de estos cromosomas, como ustedes pueden ver, se va a expresar mucho más rápido. Lo que se refiere a la apoproteína 3, ¿ya? Es importante, ¿ya? Este es el gen que controla esas proteínas, esas neurofibrillas tau, la apoproteína 3. Entonces, mientras se detecte la apoproteína 3, el riesgo es mucho mayor. Hay laboratorios que realizan esto, pero muchas veces el costo evita de que podamos realizar en forma rutinaria este examen. Tenemos el componente de la enfermedad de Alzheimer, la que han visto las tardías, en aquellas de que no había un componente genético o familiar directo, ¿ya? Entonces, es un componente de la enfermedad que es un poco más compleja, donde los factores ambientales tienen mayor preponderancia para que puedan expresar un componente genético. El anterior, ya hay el componente genético, aquí como pueden ver ustedes, ya hay el componente genético y si son familiares de primer grado, independientemente de el factor ambiental, esto se va a expresar y se va a desarrollar en forma, ¿ya? Entonces, aquellos que se presentan multifactorial con un componente complejo, los síntomas aparecen después de los 50 años, no como los, perdón, de los 60 años, no como los anteriores, que era 50 años, inclusive 40 años, ¿ya? Y no se puede determinar exactamente la carga genética en este tipo de patologías, pero se está asociando a ese gen que habíamos visto del tipo 3, que es la apoproteína E,
¿ya? Relacionado en la producción de esas microfibrillas, microtúbulos en relación a la proteína. Se ha identificado que el portador de este gen, en el cromosoma 19, y si se va a codificar de 3 diferentes formas, puede producir o tener esa susceptibilidad genética, ¿ya? Estas son las características bioquímicas de esta lipoproteína que se expresa en esto, ¿ya? Se ha visto que el alelo de esta apoproteinemia 3 en lo que se refiere en su sector 4 es un factor claramente asociado. Estoy hablando a aquellos que no tienen un componente genético, padre, madre, es en la forma esporádica, ¿ya? Entonces se puede determinar esta apoproteína, el componente 3, en su subunidad S4, que está asociado en este tipo de pacientes que no tienen un claro componente genético. Como pueden ver, menos del 5% en etapas tempranas, menos de 55 años, la presencia de los genes con diferentes locus y obviamente debe haber una asociación de herencia directa, ¿ya? La esporádica, en el mayor de los casos, de presentación tardía, más de los 60 años y que tienen la presencia de esta apoproteína E, ¿ya? Localizado en un gen específico, pero obviamente están más relacionados con los agentes ambientales. En el anterior, directamente el componente genético. Lo mismo que habíamos visto anteriormente. Sea el factor genético, independientemente del factor ambiental, se va a expresar la enfermedad. Si no hay un componente genético directo, habrá que ver, otra vez vuelvo a ver, los factores ambientales con sus factores protectores, con sus factores de riesgo que van a ir a determinar la expresión de la enfermedad. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La edad, el sexo y los antecedentes familiares, que hay que tomar en cuenta. A mayor edad, mayor el riesgo de presentar la enfermedad. Obviamente no es una relación directa, sino coadyuva más, porque obviamente es un cerebrito que ya se ha envejecido, ha perdido obviamente volumen, obviamente ha perdido su capacidad de regeneración, por decir así, o de adaptación a las circunstancias. Tienen que tener en cuenta que la enfermedad de Alzheimer se duplica cada 5 años a partir de los 60 años. Y por eso habíamos visto que son porcentajes muy elevados, que a partir de los 75 años puede ser porcentajes muy elevados. O sea, la edad, mientras más viejitos, más riesgo. Aquí se ha visto que por el aspecto hormonal también pueden ser afectadas las mujeres, lo que se refiere al componente de tener mayor susceptibilidad de tener de desarrollar la enfermedad de Alzheimer relacionado directamente con el componente de los estrógenos y las progesteronas. Se ha visto que la progesterona es un protector del cerebro y obviamente cuando ya llega la menopausia solamente se tienen los estrógenos y obviamente eso va a determinar de que exista un riesgo de que puedan producirse la enfermedad de Alzheimer. Como pueden ver, está ligado a las hormonas, sobre todo a los estrógenos. Como ya no hay la progesterona, va a producir este tipo de... Hay factores vasculares en la enfermedad de Alzheimer. Esto está relacionado por comorbilidades en lo que se refiere a hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, enfermedades vasculares que van a ir a alterar el flujo sanguíneo cerebral a nivel de estructuras muy sensibles y obviamente va a ser un factor de riesgo, ¿ya? No tan directamente en la enfermedad de Alzheimer, pero sí un importante elemento a tomar en cuenta. Cuando hay factores vasculares, hay que más orientarse a que se trate de una demencia de tipo vascular, que es completamente diferente a la enfermedad de Alzheimer. El componente importante de que hubiese aterosclerosis,
procesos de inflamación o alteración en el metabolismo del colesterol. O sea, ya estamos viendo que existen estos factores de riesgo que van a ir a alterar todo lo que es el metabolismo. Entonces, pacientes que desarrollan enfermedad ateromatosa, pacientes que tienen trastornos de los lípidos, enfermedades metabólicas, ya del tipo de la diabetes, del tipo del hipotiroidismo o algún tipo de dislipidemias por la dieta, también son factores de riesgo para poder desarrollar enfermedad de Alzheimer. Estamos viendo en la esporádica de tipo tardía. También se ha visto que los niveles altos de homocisteína, que son estas sustancias que normalmente están circulando en nuestro organismo, pueden estar asociados a una alteración, en lo que se refiere a una inadecuada dieta, sobre todo en lo que se refiere a las proteínas, a las purinas, de que pueden producir niveles de homocisteína y obviamente este es un factor que puede contribuir al desarrollo de la enfermedad dentro de los factores protectores. Si nosotros controlamos la presión arterial, la diabetes, las dislipidemias, obviamente este riesgo va, pero si el paciente tiene una larga data de una enfermedad metabólica, tipo de la diabetes, de hipertensión mal controlada o un cuadro de obesidad, ya obviamente por más medidas de protección que realicemos o medicamento, ya muchas veces el daño estructural a nivel cortical o subcortical ya está. Entonces, cuando un pacientito llega a la consulta antes de los 60 años o después de los 60 años hasta los 75, como han podido ver, recomendarles el ejercicio regular, pertenecer a redes sociales integradoras. ¿A qué me refiero esto? Aquellos que mantengan una actividad intelectual y física constante. Hay que mantener el interés, sobre todo en la actividad intelectual, desafiante para que no se aburra el paciente. La alimentación en base a la dieta mediterránea, esto es lo que se refería a la utilización de proteínas, pero de gran calidad de las proteínas vegetales y muy poco carbohidratos, y sobre todo el uso de algunos medicamentos, las estatinas son drogas para controlar el nivel del colesterol, antiinflamatorios no esteroideos, podemos hablar de antiagregantes plaquetarios, como se refiere a la aspirineta, para disminuir los elementos inflamatorios que se producen en ese nivel. En la mujer lo que se refiere a la utilización de estrógenos y aquellos pacientes que utilizaban las yecas son drogas antihipertensivas. Obviamente eso mejoraba el flujo sanguíneo cerebral. Es importante el manejo de los antiinflamatorios no esteroideos para disminuir el proceso inflamatorio en lo que se refiere a la enfermedad de Alzheimer, porque como hemos visto, es una alteración estructural a nivel de la sustancia gris que va a ir a producir cierto tipo de liberación de sustancias con la formación de estructuras anómalas y obviamente si se disminuye este proceso inflamatorio va a hacer que disminuya la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Como pueden ver, al existir la neurofibrilla, existe una inflamación de estos elementos, recomiendan la utilización de los esteroides, de los antiinflamatorios no esteroideos, como es el caso de la aspirineta. ¿Ya? Eso es muy buen medicamento para disminuir los efectos inflamatorios en lo que se refiere a la evolución de la enfermedad de Alzheimer. ¿Ya? Están bien utilizados. Ay, qué lástima, aquí no se ve bien. También se ha visto el consumo de alcohol, sobre todo vino. Ya el vino tinto ayuda muy bien a la protección del cerebro porque disminuye los elementos oxidantes del cerebro. El vino es un antioxidante importantísimo. Lo que estoy viendo, lo que estoy buscando es la cantidad de vino que ustedes pueden consumir. Aquí nos dice 15 gramos de alcohol, ¿no? Más o menos es media copita de vino tinto todos los días, ¿no? Pero media copita, no media copa o copota como estamos acostumbrados. O sea, media copita de vino tinto ayuda mucho en lo que se refiere a la protección neuronal, sobre todo por los elementos antioxidantes que tiene la enfermedad de Parkinson.
Aquí también lo que habíamos hablado del componente hormonal, de la progesterona y de los estrógenos en lo que se refiere a la enfermedad de Parkinson en mujeres. ¿Ya? Se ha visto aquí lo que dice, no existe abundante información de que la depleción de las hormonas, sobre todo lo que es la progesterona y el estrógeno en las mujeres, hace que tengan mayor riesgo. Entonces, muchas veces utilizar suplementos hormonales, pero adecuadamente, sobre todo que tengan un poquito de estrógenos, va a disminuir los factores de riesgo para producir una enfermedad de Alzheimer. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Tenemos los componentes cognitivos y los síntomas no cognitivos, ¿ya? Los cognitivos, habíamos visto desde el principio, ¿no ve? Existen múltiples déficits en lo que se refiere al componente cognitivo del paciente. Sobre todo, deterioro de la memoria, pero deterioro de los hechos recientes, ¿ya? Obviamente, ya con el tiempo afectará en mayor medida los recuerdos a mediano o largo plazo con gran deterioro en la capacidad mental del paciente, ¿ya? Y debe no solo tener el componente de la memoria, debe, como ustedes pueden ver, perdón, al menos una de las siguientes alteraciones cognitivas: afasia, trastorno del lenguaje, ya sea sobre todo el lenguaje de comprensión; la apraxia, la capacidad de realizar movimientos semiautomáticos con un fin determinado. Generalmente esto está relacionado con la apraxia de la marcha, el paciente se olvida de caminar; agnosia, que no reconoce algunas partes de su cuerpo o que no reconoce para qué sirven los objetos. No reconoce para qué sirve un lápiz, no reconoce para qué sirve un tenedor, no reconoce para qué sirve un espejo, etcétera, etcétera, ¿ya? Y o una alteración en la capacidad de la ejecución. No pueden vestirse, no pueden caminar, no pueden peinarse, a eso se refiere. Entonces, no solo tiene un componente de la memoria, sino tiene que tener alguno de estos componentes ejecutivos importantes en el desarrollo de la función. Nosotros vemos qué dominios están afectados en lo que se refiere a la enfermedad de Alzheimer. La memoria. Obviamente, si está alterada la memoria reciente, tiene gran componente del déficit de aprendizaje. Va a tener alteraciones en la denominación de algunos objetos o algunas estructuras, y esto va a ser constantemente motivo para que vaya repitiendo y vaya repitiendo la pregunta o el objeto que nosotros le decimos para qué sirve. ¿Ya? El pacientito va a tener una distorsión en el sentido del tiempo, no se va a ubicar si es de mañana, de tarde, de noche o el día de la semana. El lenguaje, el paciente va a ir perdiendo la capacidad para denominar los objetos, o sea, va a tener una anomia, o sea, se va a olvidar para qué son esos objetos, y muchas veces es lo clásico, ¿no? Que llega al consultorio del paciente y uno le dice, ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué se olvidó? Ay, doctor, lo tengo en la punta de la lengua, dicen, ¿no? Muchas veces ustedes han debido escuchar, ¿no? Y como va teniendo una dificultad para encontrar las palabras, el contenido del discurso se hace muy puntual. Sí, no, bien, gracias, ahí, y va confundiendo, ¿ya? No les va a poder seguir una conversación adecuada, ¿no? En forma correlacionada, la concatenación de ideas, por eso el discurso puede ser muy alterado con neologismos, ¿ya? Va a tener alteraciones en la ejecución del movimiento, o sea, se olvida cómo realizar el movimiento, sobre todo lo que se refiere a cómo caminar, ¿ya? Y obviamente a la sinergia en el movimiento de la marcha de estos pacientes. También va a tener alteraciones en lo que se refiere al procesamiento visual. Va a ir desconociendo a los objetos y ya no va a tener la capacidad de reconocer los rostros de las personas. Se va a confundir en el lugar donde está, no va a saber si está en la casa, si está donde los vecinos, como habíamos visto en el ejemplo de la primera pacientita, o pues obviamente va a tener alucinaciones en lo que se refiere a que está en otros lugares. Y obviamente no vamos a poder localizar una atención para poder sacar algún tipo de idea.
y al final van a tener serias alteraciones en la disfunción ejecutiva, ¿ya? Deterioro del juicio, no va a poder realizar tareas completas en lo que se refiere a su aseo personal, a cocinar o al aspecto laboral, ¿ya? Por lo tanto va a tener escasa planificación, se va a olvidar dónde dejó una cosa, para qué estaba haciendo esa cosa, qué dejó en la cocina, dónde olvidó las llaves, la billetera, el coche, etcétera, etcétera. Y en casos mucho más serios, el tipo de desinhibición va a tener cuadros de moria, llanto inmotivado o cuadros de risa inmotivada. Entonces, cuando nosotros valoramos un pacientito, si ya tiene algún trastorno de la memoria, tendremos que valorar los diferentes territorios, en la orientación, en el lenguaje, la praxia, el procesamiento visual y la disfunción y el componente ejecutivo. Para eso existe una serie de test que ustedes los conocen mejor que yo y van a poner en práctica cuando valoremos este tipo de paciente. Habíamos visto, se altera la memoria, es una disfunción mnésica, vale decir, de estructuras profundas hacia la corteza, ¿ya? ¿Por qué se caracteriza? Porque hay una pérdida de memoria a corto plazo. Los hechos recientes son muy difíciles de almacenar, números, direcciones, nombres de personas, fechas recientes, pero sí la antigua, porque obviamente están guardándose en otro tipo de estructuras. El paciente también va a tener mucha alteración en lo que se refiere a recordar episodios recientes. Es por eso que tiene esta alteración en lo que se refiere en su comportamiento, ¿ya? Puede afectarse su memoria de procedimiento, sí. Por eso puede tener algún tipo de reverberación en lo que se refiere a ya una enfermedad de Parkinson en forma leve, ¿ya? Y al tener este componente de esta disfunción mnésica, obviamente va a tener un componente emocional muy severo porque el paciente está consciente de que está olvidando eventos recientes y esto le produce mucha angustia, ¿ya? Y obviamente con el tiempo de un componente leve va a pasar a moderado y al final un componente muy avanzado en lo que se refiere a la alteración de la memoria, ¿no? Como hemos dicho, este es un proceso progresivo que a pesar que mejoremos los factores protectores, cuartemos los factores de riesgo, pero ya el componente ambiental ya ha actuado sobre estas estructuras y es una enfermedad lentamente progresiva. El síntoma principal, como habíamos dicho, es, ¿no? Dicen, lo objetivizan como se vuelve una persona muy olvidadiza con mala memoria. Olvidan hechos cotidianos, nombres, palabras, citas, objetos. Hacen preguntas repetitivas sobre las cosas que han olvidado o reaccionan con extrañeza ante las cosas que han olvidado y les vuelven a recordar los familiares o los acompañantes. Y esto es lo que va a ir a presentar. La información se pierde en orden inverso al tiempo, ¿ya? Eso es lo que han podido ver. Donde los recuerdos más antiguos son los que más se mantienen y se van perdiendo poco a poco los riesgos recientes. Pero como este paciente va llegando a un componente muy serio, muy catatónico, presenta trastornos del lenguaje como el componente de la afasia y obviamente eso va a traer un trastorno severo. ¿Ya? En lo que se refiere a la orientación, a nivel temporoespacial. ¿Ya? El componente temporal de tiempo, mañana, tarde, noche, el día, la semana o el mes o el año que estamos con ese paciente va a ser lo que es más afectado. Con el tiempo sí va a haber una desorientación espacial, pero como le digo, más que todo un tipo de confusión. Se van a eso hemos visto en pacientes internados que se entran a otras camas, se van a otras salas, piensan que están en su casa, se salen, tienen ideas de daño, tienen delirios y obviamente si están en un ambiente oscuro, esta desorientación es mucho más seria. Y al final el paciente va a perder un poquito su orientación respecto a sí mismo, o sea, puede no reconocerse con este tipo de agnosias que se refieren
a una persona de que no se reconoce en un ambiente, o que no reconoce dónde está, o no reconoce quién es, o no reconoce sus características. El lenguaje, obviamente, como habíamos dicho, como ya va perdiendo la capacidad de utilizar el lenguaje fluido, de recordar ciertas palabras, ya se va a ir perdiendo ese discurso espontáneo. Se va a volver muy circunscrito su lenguaje, va a ser vago, porque obviamente va a mezclar palabras, ideas o conceptos, y obviamente ya cuando el pacientito esté en estados mucho más graves van a tener este lenguaje prosódico, ¿no? Donde existen neologismos, no tiene relación con lo que estamos hablando y obviamente son una concatenación de ideas mal estructuradas. Y tanto la lectura como la comprensión verbal van a estar muy afectados en el componente de la enfermedad de Alzheimer. Son pacientes que no van a reconocer las letras, los símbolos o los sinónimos de los mismos, y obviamente al no reconocer no van a poder expresar una idea de lo que hemos pedido que lea. Y al final el paciente no va a poder denominar ningún objeto, no va a poder hablar nada y va a quedar en completo mutismo, en un estado catatónico, ¿ya? Pero esto en los estados terminales. Entonces hay que ver las características de lo que se refiere al lenguaje. Ya, esto es lo mismo anteriormente, lo que hemos visto. La apraxia. Estos pacientitos ya en estadios graves van a tener alguna alteración en la apraxia. La apraxia, habíamos dicho, la capacidad de realizar movimientos semiautomáticos con un fin determinado. Existen las apraxias ideomotoras y las apraxias cinéticas de los miembros. O sea, estos ya son en estados catatónicos donde se quedan en forma rígida, en posiciones de flexión importante, y obviamente cuando marchan los pacientes no tienen una marcha cadenciosa. ¿A qué se refiere la apraxia ideomotora? Si nosotros necesitamos realizar, sobre todo la marcha, como les digo, tenemos que tener la idea aprendida de cómo marchar, o sea, levantarnos, poner el pie y la cadencia de la marcha, ¿no? Talón, planta, punta, talón, planta, punta, que eso se vuelve en forma automática, ¿ya? El pacientito va perdiendo la capacidad de hacer eso. Uno, no tiene la idea de cómo hacer la marcha y obviamente no va a tener la capacidad ejecutoria motora para realizar. Por esto estos pacientitos se caen, aumentan la fase de sustentación y al no poder caminar y solo poder pararse, quedan postrados en estados catatónicos severos. ¿Ya? El procesamiento visual, habíamos visto que estaba alterado. Es lo que se refiere la atrofia cortical posterior, lo que llamaban antes el fenómeno de Anton. El fenómeno de Anton era pues esa característica que tenían ciertos pacientes que no reconocían que estaban enfermos, ¿ya? Entonces, cuando tienen una alteración en el procesamiento visual básico, hay una alteración en lo que se refiere a los movimientos conjugados de la mirada, al poder realizar movimientos coordinados de ojo-mano. ¿Ya? Existe este tipo de alteración. El paciente ve, pero no sabe para qué sirve ese objeto y no lo puede determinar, no lo puede identificar. Entonces no sabe para qué sirve un peine, no sabe para qué sirve un tenedor y obviamente tiene el objeto en la mano y no sabe para qué utilizarlo. ¿Ya? Hay la desorientación espacial, hay el componente en realizar tareas funcionales para armar rompecabezas, para introducir objetos en ciertos espacios de la forma adecuada y obviamente van presentando estas alteraciones que son conocidos como el síndrome de Bali. Una vez que ya hay esta alteración, desde las fases tempranas, ya el paciente tiene problemas de juicio. Habíamos visto que tiene ideas de daño, tiene celotipias, confunde a las personas, siempre andan diciendo que le han robado, que le quieren hacer daño, ¿ya? No puede realizar la solución a los problemas, lo que se refiere a las actividades diarias de la casa, del aspecto laboral, de las realizaciones sociales. La planificación, o sea,
que tengo que ir a comprar esta cosa para realizar esto, o tengo que ir a buscar esto, y el paciente ha perdido ese juicio. Y obviamente el pensamiento se vuelve más abstracto, más sencillo, pero siempre con ideas de daño y con ideas confusionales. Si hablamos de los síntomas no cognitivos y el componente conductual, esto, como lo hemos dicho, muchas veces ya están en fases avanzadas en los pacientes y llegan en estas fases a la consulta o al hospital, ¿ya? Pero muchas veces son manifestaciones iniciales de la enfermedad que no les dan la importancia adecuada, ¿no? Pero después, con el tiempo, uno se da cuenta que si se ha identificado estos componentes no cognitivos de tipo conductual, estamos frente a la enfermedad de Parkinson. Entonces, las manifestaciones cognitivas, no cognitivas, pero conductuales, tenemos primero que el paciente no reconoce que está enfermo. Cuando va acompañado del familiar y el familiar le dice, no hace esto, pierde las cosas, que está aquí, que se sale de la calle, el paciente dice, no, jamás, nunca me ha pasado esto, estás mintiendo, seguramente algo debes querer, porque le mientes al doctor. Eso es lo que sucede. El paciente no está consciente de su enfermedad. No es porque la quiera ocultar, sino ya ha perdido esa capacidad del juicio. ¿Ya? Existe apatía, muy poca iniciativa para la realización de actividades o otro tipo de cosas que le gustaba realizar al paciente. En estas fases es lo que generalmente nos llega al hospital, cuando ya el paciente tiene delirios, tiene paranoias, identificación errónea de las circunstancias de la persona o de su medio, tiene alucinaciones, sobre todo son visuales. La mayoría de los casos son visuales y, como habíamos dicho, empeora en la noche o en habitaciones oscuras donde se producen los trastornos delirantes importantes, ¿ya? Existen trastornos del ánimo en fases tempranas, un cuadro depresivo, y en fases tardías, no tardías, sino de medianas, de desarrollo moderado de la enfermedad, una ansiedad severa que va a ir a empeorar y producir mucho más rápido la evolución de la enfermedad. ¿Ya? Trastornos de comportamientos motores inespecíficos, la caticia que puede tener el paciente, puede estar caminando por aquí y por allá, o caminando sin rumbo, sin saber dónde está yendo, porque ya ha perdido la idea de planificación. Puede haber agresión verbal, puede haber agresión física, obviamente, lo que se refiere a este tipo de pacientes. Un momentito. Entonces, el paciente tiene un componente de una anosognosia, no comprende que está enfermo en el 50% de los pacientes, ¿ya? Al principio puede reconocer sus olvidos, pero ya con el tiempo, cuando esto es mucho más frecuente, niega cualquier consecuencia que pueda traer estos olvidos, ¿ya? Cuando va solito el paciente y reconoce sus olvidos y obviamente va a negar cualquier otra atención, obviamente, puede ser un impedimento importante para el diagnóstico temprano de la enfermedad, ¿ya? Y como el paciente confabula o obviamente no complementa la información, las estrategias de manejo se van a hacer muy tarde, ya cuando la enfermedad está en fases moderadas o ya muy tardías. Y obviamente, como ya existe alteración en estos pacientes, puede tener un comportamiento peligroso. Conste que lo que estamos hablando de las estrategias de manejo es para darle una mejor calidad de vida al paciente, porque esta persona igual va a progresar su enfermedad a pesar de todo lo que nosotros hagamos. La apatía, esto generalmente en estadios tempranos, ¿ya? Tiene menor iniciativa, menor expresión emocional y obviamente no va a tener ninguna respuesta ante algún tipo de estímulo. Va a haber el retraimiento social, alteraciones del ánimo, sobre todo con lo que refiere a la depresión. Muchas veces la depresión es lo que se presenta en forma mucho más temprana a la presencia de la enfermedad. Como habíamos dicho, el componente de la psicosis está en estados tardíos. Mientras más pronto sea la aparición de la psicosis, obviamente la declinación global será mucho más rápida. ¿Ya? Pueden tener delirios en un 20% y alucinaciones en un 15%, ¿no? Y sobre todo con ideas de daño, de robo, de infidelidad,
de acusaciones, ¿ya? Y obviamente también tiene este componente de que no reconoce a los familiares y obviamente puede inclusive ingresar a viviendas extrañas y ser objetos de algún tipo de agresión, ¿ya? Como me les había dicho, el componente alucinatorio es más importante a nivel visual que el componente auditivo. Alteración de los trastornos del ánimo, el 20% de estos pacientes pues van a acusar con depresión, el 25% con ansiedad y obviamente va a ser mucho más notorio en fases tardías, muy avanzadas, ¿ya? Esto es lo que es el desarrollo, ¿no? Pueden tener reacciones catastróficas con estallidos emocionales importantes, se asocian a la depresión, llanto inmotivado, verbalización, agresiones físicas, verbales o comportamiento inadecuado de oposición, ¿no? Y estos pacientes presentan este tipo de alteración cuando existe un estrés ambiental, hay una frustración o inclusive los mismos cuidadores pueden estar teniendo actitud errónea en lo que se refiere al cuidado de estos pacientes. La agitación, aunque no es un síntoma específico, pero sí hay que tenerlo en cuenta si es de noche, puede haber una agresión física, sobre todo verbal, y un comportamiento, pues obviamente no agresivo. Esos pacientes que se van a caminar o están caminando de un lado a otro, buscan cosas, hurgan cajones o en el mismo hospital ven las mesas de noche de los otros pacientes o andan hurgando los casilleros, ¿no? ¿Esto a qué se refiere? El sundowning es un síndrome del ocaso. Esto se ve muy importante en los pacientes internados que empiezan a tener esta desorientación y esta agitación psicomotriz cuando ya está empezando a anochecer o ya es de noche, ¿ya? Pero generalmente se ve en estados avanzados donde se produce una agitación psicomotriz, empiezan a gritar, a llamar personas, tienen el mayor tiempo las alucinaciones visuales sobre todo, las ideas de daños, cuando se levantan de la cama, se caen, se quitan los medicamentos, etcétera, etcétera, ¿ya? Dentro de la evolución de la enfermedad hay una fase reconocible que es un deterioro cognitivo leve, que se puede inclusive poder evaluarlo antes de que se presente ya la enfermedad y obviamente hay que ver que se trata de un déficit de cognición, sobre todo a nivel del dominio de la memoria, ¿no? Y obviamente, si se determina este déficit cognitivo leve, solo está siendo afectado el componente de la memoria sin que exista alteración en sus funciones sociales u ocupacionales. Como ustedes pueden ver, una vez que se ha diagnosticado la enfermedad de Alzheimer, el paciente fallece a los de 4 a 6 años. Ya está bien establecida esta enfermedad a pesar de la medicación. Generalmente los pacientes no fallecen por el componente de Alzheimer, sino como se encuentran en un estado de postración, van a estar en inmovilidad, riesgo de hacer tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa profunda, escalas de decúbito, mala alimentación, porque también pierden el reflejo de la deglución, se produce la desnutrición y obviamente el pacientito fallece por complicaciones de desnutrición, neumonías, escaras, procesos de alteración en la coagulación, ¿ya? Y obviamente, cuando estos pacientitos ya están postrados, su riesgo de sobrevida es menos del 50%. Estas son las enfermedades, las manifestaciones clínicas de la enfermedad, pues obviamente, según la gravedad del cuadro demencial. Si es leve, hay un deterioro en lo que se refiere a la memoria. Entonces, cuando hemos visto que existen de acuerdo al componente mnésico, ¿ya? Si es leve, muchas veces puede ser esos olvidos porque está preocupado, porque está deprimido, que es un diagnóstico diferencial de este tipo de pacientes, el componente de la depresión, antes de catalogarlos con un cuadro demencial. Dos, puede tener obviamente alteraciones en las actividades diarias, perder dinero, quemar la cocina o querer hacer compras y se olvida lo que quería comprar. Ya el cuidado personal en el aseo personal se ve afectado. En lo que se refiere al cambio de personalidad, se vuelven mucho más ensimismadas, aislados en en su componente laboral, familiar, en su componente social, y casi no hay manifestaciones conductuales, ¿ya?
En cambio, cuando es moderada, ya el componente mnésico de memoria ya es mucho más evidente, ya olvida cosas mucho más estructuradas y obviamente ya tiene componente mucho más serio en lo que se refiere a la conducta social, ¿ya? Ya hay un franco retirado en sus actividades habituales, no sabe para qué se utiliza el teléfono, no sabe para qué se utilizan algunos elementos, algún componente del menaje de cocina, también serios componentes del cuidado en lo que se refiere a la higiene personal, ya trastornos de la conducta, sobre todo en la noche, ¿ya? Y obviamente son aptitudes sociales variadas, ¿no? Como habíamos dicho, puede haber em, una agresión verbal, una agresión física, etcétera, etcétera, y ya tiene que haber un cuidador o una persona responsable, ¿ya? Ya la memoria en estadios graves está muy fragmentada, ya no puede reconocer a familiares, generalmente los toma de extraños y que le van a causar daño. Ya ha perdido por completo esa independencia, necesita pues cuidado por sí mismo y obviamente la movilidad está reducida y llegan a los estados más catatónicos, ¿no? Ese es el problemita, lo que nos decías nosotros. Paciente postrado presentan úlceras de decúbito. Muchas veces cuando nosotros valoramos a este pacientito, nos piden que les valoramos porque existe una alteración en su estado mental. ¿Ya? Y por lo generalmente lo que más les preocupa no tanto al paciente, porque a veces el paciente ya pierde su relación con su medio interno y externo, y son los familiares o las personas allegadas a ellas que existe una alteración muy severa en lo que se refiere a la cognición, ¿no? Entonces, por eso hay que valorarlo adecuadamente, ¿ya? Si tenemos las herramientas para realizar un examen del estado mental adecuado, obviamente podamos llegar a un diagnóstico probable lo más pronto posible. Como ustedes pueden ver, un mini mental test nos puede ayudar para ver si hay un componente cognitivo leve o ya un componente mucho más avanzado. Eso sí lo vamos a discutir ya cuando veamos estos pacientitos o en los mismos mapas conceptuales que ustedes van a realizar, los test adecuados para ir valorando el componente espacial, de la atención, de la abstracción, del lenguaje o de estructuras específicas, ¿no? Es un test que ustedes bien lo conocen mejor que yo, que nos puede ayudar a ver si existe un deterioro leve, moderado o severo, para poder pasar a otras pruebas que vayan valorando los otros elementos o los otros territorios que nosotros queremos ver que están más efectuados, ¿no? Como ustedes ven, no es una evaluación completa, no reemplaza una evaluación cognitiva y no debe ser la única fuente como un diagnóstico de la enfermedad. ¿Cómo estamos de tiempo? 10 minutitos, ¿no? Y como les decía, ¿qué características tiene en lo que se respecta a esta enfermedad? Esta enfermedad va a tener un componente macroscópico, o sea, grande, y un elemento microscópico, ¿no? Los elementos más finos que digamos en la neurona. ¿Por qué se produce? Primero la atrofia. La atrofia lo que nos dice es un envejecimiento. Como pueden ver ustedes, es un cerebrito normal, con sus fisuras, sus circunvoluciones, pero en un cerebrito enfermo con lo que se refiere a un componente demencial, es una atrofia severa, es como si se hubiera encogido el cerebro, ¿no? Eso se llama atrofia. Se ha reducido en un 20% de su volumen normal, las circunvoluciones son mucho más estrechas, más chiquititas y algunas fisuras o cisuras son amplias y profundas, ¿no? Esto es el componente más anatómico, ¿no? Este proceso atrófico va a ser más notorio en los lóbulos frontales y temporales con relación al cerebro sano, ¿ya? Y obviamente esto vamos a ver en los estudios imagenológicos, esto en patología que vemos las alteraciones. ¿Qué estructuras son las que están afectadas? Sobre todo lo que se refiere a la corteza cerebral, ¿ya? A nivel del componente temporoparietal y a nivel del hipocampo, ¿no? Como ustedes pueden ver, esta área está relacionada con la memoria, entonces está francamente disminuido. Donde debería ser un cerebrito llenito, se ha producido un hueco, por decirlo así. ¿Ya? Estas áreas del lenguaje están francamente afectadas y el crecimiento de los ventrículos son importantes. ¿Ya? Como ustedes pueden ver,
En un cerebrito sano, el ventrículo es mucho más amplio, el área del lenguaje está seriamente afectada, como ven, se pierde el área del lenguaje, y lo que se refiere al hipocampo, está afectado en el área de memoria, es como si se hubieran ido poniendo huecos o que se estuviera apolillando el cerebro. Es lo que vemos, un cerebro normal, el área del lenguaje, el área de la memoria, que se llama el hipocampo. Como ustedes pueden ver, los surcos son mucho más profundos, los ventrículos más notorios, las circunvoluciones más profundas y el hipocampo está prácticamente desaparecido. ¿Ya? En forma microscópica, va a decir las estructuras más pequeñitas en lo que se refiere a la citoestructura de la neurona, aunque no son factores patognomónicos, perdón, pero son lo que se puede hallar en estos cerebritos. Cambios histológicos, va a decir a la estructura de la neurona. Se van a producir los depósitos de amiloide, son las placas neuríticas, las ovillos neurofibrilares, la degeneración de esas estructuras y obviamente la transformación vascular a este nivel. ¿Cómo se va a representar? Obviamente, grandes neuronas, alteraciones a nivel del hipocampo, de la corteza temporal y frontal y los componentes más profundos, ¿no? Y al producirse estos cambios, las comunicaciones entre neuronas van a estar también comprometidas. Esto es lo que ya hablábamos, ¿no? Si estas son las neuronas, se empiezan a formar estas pequeñas placas de amiloide que van a ir a reemplazar al tejido cerebral normal. Entonces, estas placas de amiloide, que son neurofibrillas, obviamente son estructuras anómalas, patognomónicas, en este caso de la enfermedad de Alzheimer. Pueden haber unas placas difusas, pueden haber unas placas neuríticas clásicas o unas placas terminales donde ya tiene mucho amiloide y se ha producido gran alteración en lo que se refiere a las estructuras del cerebro. Mientras más placas haya y con la presencia de amiloide muy denso, aislado y la presencia de microtóbulos, obviamente va a producir mayor componente en la enfermedad de Alzheimer. ¿Dónde se va a asociar? A nivel frontal, a nivel temporal, en el hipocampo y en la amígdala, relacionado con el lenguaje, con la ejecución de movimiento, con la coordinación de movimiento, y aquí relacionado con el hipocampo y la amígdala, lo que se refiere al componente de la memoria y del componente emocional. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, la presencia de estas placas neuríticas que ese conjunto amiloide que se está presentando, si son mayor de 8 placas, pues va a ir a desarrollar en forma leve. Si con el transcurso del año se van formando más placas y más placas, obviamente se van a ir presentando mayor deterioro porque obviamente la sustancia gris está siendo afectada. Esta es la apoproteína que está afectado en lo que se refiere a la presencia de esta placa amiloide, que no la vamos a ver mucho, ¿no? Son las plaquitas seniles que se llaman, donde debería ser un tejido neuronal normal, pero ya hay neurofibrillas y esto está reemplazando a lo que se refiere a las neuronas. Y esas plaquitas también van a formar ovillos, componentes neurofibrilares que van a ir a alterar la estructura de la neurona. ¿Ya? Eso es lo mismo lo que estamos viendo, ¿no? Estas neurofibrillas que se van a ir a formar con los ovillos y obviamente van a ir a producir alteraciones estructurales en lo que se refiere a la corteza neuronal, ¿no? Aquí están las placas de amiloide con las neurofibrillas, con los ovillos, las neuronas normales deben ser estas, que van reduciendo su número, su cantidad y su calidad, porque se están produciendo estos depósitos anómalos de proteínas, ¿no? Como hemos visto anteriormente, las plaquitas, las neurofibrillas que se producen en las neuronas y por lo tanto estos ovillos van a ir a afectar a la corteza con gran deterioro, ¿no? En un cerebro normal no tiene por qué haber ningún tipo de placa amiloide ni las neurofibrillas que parecen que le hubieran crecido pelitos a las dendritas de la neurona y obviamente eso podría afectar las estructuras neuronales, ¿no? Va a haber una degeneración a este tipo de
alterar a este tipo de estructuras porque van a ir a confluir todas estas lesiones y van a producir vesículas, ¿no? Donde van a afectar a nivel del hipocampo, en su componente en lo que se refiere a la sustancia gris, en la amígdala, en su componente que se refiere a los elementos donde se guarda la memoria, ¿no? Y obviamente no solo va a haber un componente de una alteración en lo que se refiere a la estructura molecular de la neurona, sino también estas proteínas mal formadas van a producir trastornos vasculares y eso va a producir también componente vascular, no solo la degeneración de estas estructuras, sino un componente vascular a nivel del cerebro. Ya como pueden ustedes ver, este es un vasito, un cerebro ya afectado. Este es un vasito donde el componente amiloideo, o sea, las mismas placas neurofibrilares amiloides están rodeando a la arterita, a la arteriola o al vaso cerebral y por lo tanto van a disminuir su flujo sanguíneo cerebral a esas estructuras. ¿Ya? Obviamente se va a perder, va a haber un componente importante de una pérdida neuronal a nivel del lóbulo temporal, a nivel del cíngulo, del tálamo, de la corteza motora sensitiva y van a explicar las características clínicas de por qué se producen los cambios. ¿Ya? Al morir las neuronas, al ser reemplazadas por estructuras anómalas, obviamente la comunicación entre neurona y neurona va a estar muy disminuida con una reducción sináptica importante, ¿no? Esto yo creo que también al producirse componente estructural, también va a haber modificación en lo que se refiere a los neurotransmisores. Por eso el tratamiento se va orientado no tanto a disminuir la formación de las placas amiloides o las neurofibrillas, sino a mejorar estos neurotransmisores, sobre todo lo que se refiere a la acetilcolina, ¿no? Esto es lo que se pierde prácticamente hasta el 90% de este neurotransmisor, por eso los medicamentos que se utilizan son medicamentos para poder mantener en un nivel óptimo este tipo de neurotransmisores. Pero se ha visto que tampoco es la acetilcolina el único afectado, sino también está afectada la histamina, el neurotransmisor el GABA, la noradrenalina, acetalina, la serotonina, el ácido glutámico, el aspartato, etcétera. Es componente de neurotransmisores en varios niveles y en varios elementos, ¿no? No solo se van a afectar los neurotransmisores, sino sus receptores a nivel de la neurona, o sea, como existe esas neurofibrillas que se están formando en las estructuras del axón de la neurona, obviamente va a alterar aquellos lugares donde se van a producir los estímulos de los neurotransmisores. Eso es lo que nos dice del glutamato, lo que produce el glutamato, hay alteraciones genéticas que habíamos visto al principio, y todo esto va a producir un proceso de inflamación severa. Como hemos visto, los vasos sanguíneos también están afectadas, van a producir una isquemia y por lo tanto va a haber una muerte neuronal programada que normalmente se produce en todas nuestras células, pero en forma mucho más rápida. Entonces hay un componente inflamatorio, va a haber un componente muy severo de que va a producir elementos de estrés oxidativo y va a llegar a la muerte neuronal ya programada, pero en mucho más rápido. Por eso se pierden mucho más rápido las neuronas de esas estructuras. El diagnóstico, obviamente, el diagnóstico está realizado con la observación directa de las placas neuríticas o los ovillos neurofibrilares, pero esto es en anatomía patológica. Tengan en cuenta que no existe una prueba sola que nos vaya a diagnosticar una enfermedad de Alzheimer. Debe ser en forma completa, ¿ya? Con valoraciones muy exhaustivas, neurológicas, psicológicas y psiquiátricas del paciente. Los criterios con las diferentes herramientas que se tienen para valorar estos elementos, que ustedes van a ir a profundizar en su campo con la evaluación de los pacientes, estas escalas, el DSM-4, el CIE-10, que van teniendo características propias de la enfermedad, que quiero que eso ustedes hagan esos sus mapas sinópticos en lo que refiere a la enfermedad y qué es lo que voy a ir a buscar, ¿no?
Obviamente, no todo el deterioro cognitivo está relacionado con una enfermedad demencial. Obviamente deben pedirse otros tipos de laboratorios para que ver que el componente no sea una enfermedad sistémica, una alteración en el componente metabólico, que hay una alteración en el componente hormonal, problemas hepáticos, renales, alteraciones hidroelectrolíticas, ¿ya? O deficiencia de vitaminas, o ya se está asociando con el VIH, ¿ya? El líquido cefalorraquídeo es importante realizarlo cuando exista algún tipo de presentación en forma mucho más rápida y que se esté asociando a una alteración cognitiva o trastorno de las funciones cerebrales del paciente mucho más rápido para poder realizar una punción lumbar, uno, para descartar un proceso infeccioso, o se pueda cuantificar la proteína tau, la beta amiloide en el líquido cefalorraquídeo, y así poder dar un diagnóstico certero. Los diagnósticos por imagen que habíamos visto, el envejecimiento de las estructuras temporales a nivel de los ventrículos y estructuras mucho más profundas. La resonancia magnética, donde nos va a dar una imagen mucho más certera, donde la importante atrofia, la pérdida a lo que se refiere al hipocampo, y como pueden ustedes ver, el envejecimiento mucho más severo del paciente con enfermedad de Alzheimer. La presencia del hipocampo y la ausencia del mismo, que está relacionado con la amígdala y de los recuerdos. Lo mismo, ¿no? Otras pruebas funcionales que se llama el PET, esto es lo que nos va a hacer la captación de glucosa marcada en ciertas estructuras normales. ¿Ya? Normal, aquí ven en el componente temporal y parte del hipocampo, es como capta la glucosa generalmente radioactiva a ese nivel, y aquí ustedes ven que casi es una captación muy poca o casi nula en lo que se refiere. Este es en el deterioro cognitivo leve, y aquí es donde ustedes pueden ver cuando ya no existe, prácticamente captan este tipo de sustancias, ¿no? Como pueden ver, unas estructuras en otra secuencia, donde el cerebrito se pinta de azul y lila, donde existe pues una buena captación de glucosa en estas estructuras, y ya esta se produce en la alteración de la misma, donde ya no está captando adecuadamente. ¿Ya? La tomografía, el SPECT y otros estudios para ir a valorar otro tipo de patologías que nos estén dando un diagnóstico no adecuado como demencia. ¿Ya? Bien clarito, no todas las demencias es un componente de una enfermedad de Alzheimer, por eso debe ser un diagnóstico pues adecuado con un examen físico, pruebas de laboratorio y neuroimagen. No es a la primera que se diagnostica una enfermedad de Alzheimer. Como pueden ver, por la utilización de sustancias tóxicas o de medicamentos que utiliza el paciente, con componentes vasculares, con componentes estructurales, por problemas de alcoholismo, por déficit nutricional, algunas alteraciones por hormonales, por procesos inflamatorios, otro tipo de enfermedades, como ustedes pueden ver, que también tiene su componente neurológico, y el componente demencial es parte de la enfermedad y no es la manifestación principal de la enfermedad, ¿no? El tratamiento de la enfermedad de la enfermedad de Alzheimer está relacionado en lo que se refiere a retardar el proceso, ¿no? Obviamente dar una mejor calidad de vida del paciente, pero como ustedes ven que son unas enfermedades degenerativas, obviamente a pesar de que nosotros hagamos todo esto, ya de 6 años, la progresión puede ser a 9 años y el resultado es el mismo. Lo único que hemos hecho es prolongar la vida del paciente, muchas veces sin una calidad óptima. Como ustedes pueden ver, existen una serie de medicamentos que pueden tener sus efectos adversos y obviamente nos hacen difíciles el manejo de estos pacientes, o pueden tener interacción. Esto es importante, ¿no? Esto, ¿no? Si vamos a utilizar
perdón, el donepezilo o la memantina. Les vayan a llegar pacientes que están utilizando con donepezilo o memantina. El donepezilo, pues en los estudios que aquí estábamos hablando, y van a ver con más calma, porque el tiempo nos está pisando, nosotros damos donepezilo generalmente porque nos recomiendan en déficit cognitivos leves, de 2 a 3 veces por día. Y la memantina ya cuando hay estos deterioros cognitivos moderados o severos. Pero lo único que van a hacer estos medicamentos van a hacer retardar el componente cognitivo, ¿no? Un poquito más de lucidez al paciente y obviamente tendrá que realizarse otro tipo de tratamiento en los pacientes que tengan ya componente psicótico, afectivo, de agresividad, alucinaciones, etcétera, etcétera. Existen nuevas terapias, generalmente del componente genético, que todavía están viendo con los ensayos clínicos para ver si son o no adecuados. Pero bueno, todavía están en fase de estudios. Y acuérdense que el 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer, ¿no? Dado por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Como ven, este es un pantallazo de un tema muy complejo. Lo que sí quiero que ustedes realicen con la literatura que se le ha dado en forma complementaria, poder realizar los mapas sinápticos, los mapas, ¿no?, mentales, de lo que se refiere a la clasificación de las demencias y de cada uno de esos, las manifestaciones clínicas, y obviamente lo que quiero que pongan más énfasis en lo cuando vayan a realizar estos sus mapas mentales es qué pruebas o qué herramientas tienen ustedes para valorar el aspecto ya visto cognitivo y no cognitivo de este tipo de pacientes para poder ver los territorios que están afectados, como hemos visto en las diapositivas. Claro, aquí dice si el síndrome confusional puede ser considerado como una demencia. No, no, ya. Como último paso es la demencia que se diagnostica, o sea, es al final. Los síndromes cofuncionales pueden ser de tipo agudo, ¿no?, relacionados a trastornos metabólicos, a hipoxias, enfermedades vasculares cerebrales, a múltiples tratamientos, ¿no? Entonces, de repente un síndrome confusional se debió a eso, a infecciones, tratamientos u otras patologías que están afectando en ese momento la oxigenación o el aporte de glucosa al cerebro, ¿ya? Y obviamente, si es un componente confusional, identificamos la causa, puede ser un tipo de síndrome confusional reversible, pero si ya se ha diagnosticado como cualquier tipo de demencia, no, ninguna es de tipo reversible, por ser. Que yo sepa, al realizar el líquido cefalorraquídeo había algunos laboratorios que podían cuantificar la apoenzima E, inclusive a niveles sanguíneos, pero por el costo un poquito elevado, creo que se han restringido estas pruebas, pero sé que había algún laboratorio que podía realizar, ¿no? Porque esto, lo que se ha visto, ¿no? Si hay un antecedente familiar directo al tiro, se recomendaba la utilización de estas pruebas, ya sea en sangre o en líquido cefalorraquídeo, para determinar la presencia de la proteinina E. El déficit cognitivo leve y la enfermedad de Alzheimer, ¿no? El déficit cognitivo leve puede deberse no necesariamente a una enfermedad de Alzheimer. Ya el déficit cognitivo leve, lo único que nos está diciendo que hay una alteración en el componente de la memoria, ya tal vez algunos componentes ejecutivos que se refiere al paciente. El déficit cognitivo leve puede estar involucrado un cuadro de depresión, un cuadro de ansiedad o medicamentos que esté recibiendo el paciente por algún otro tipo de patología. En cambio, la enfermedad de Alzheimer ya tiene, han visto, un componente del lenguaje, tiene un componente de las cosas ejecutivas, componentes visualoespaciales y con lo que se refiere ya a elementos más complejos. O sea, el Mini-Mental Test nos da un déficit cognitivo leve y nosotros ya tenemos que ir a explorar los otros dominios. Sí, cualquier pacientito que tenga un déficit cognitivo leve sí debe estar bien diagnosticado y sobre todo tiene que hacerse un seguimiento muy preciso porque de repente sí es un inicio de una enfermedad de Alzheimer. Sí, ¿no? Y es realmente, ¿no?, un déficit cognitivo leve puede ser algo subdiagnosticado y dejarlo ahí que fue por una depresión, por una ansiedad, por el medicamento, ¿no? Todo pacientito yo recomiendo que ha desarrollado un déficit cognitivo leve, sí debe ser seguido estrictamente para ver si no se está tratando de un tipo de enfermedad de Alzheimer de tipo tardía o espontánea. La estimulación cognitiva es lo que
se recomienda en las fases tempranas, cuando se detecta un déficit cognitivo leve, sí, sí. La lectura, realización de cálculos, la solución de problemas, de cosas complejas, desafíos de lectura, de resumen, mucha lectura, realizar crucigramas o jugar al ajedrez, ¿no? Pero eso en fases de leves, ¿no? Cognitivos leves. Pero si ya se detecta en periodos avanzados, es muy difícil que la estimulación cognitiva nos pueda ayudar. Ah, aquí está, ¿no? Eso es la tarea que tienen ustedes, aparte del mini mental test, ¿qué otras pruebas ustedes pueden aplicar? Eso es lo que yo quiero que vean en esos artículos que les he dado. Ahí están pues una serie de test y ustedes tienen que ver la validez de esos test para que me puedan valorar los dominios afectados en la enfermedad de Alzheimer, que han visto, ¿no? Los cognitivos y no los cognitivos. Eso ya tienen su tarea de ustedes. Aquí, si la demencia tiene un componente más hereditario, hemos visto que no, hemos visto que sobre todo hablamos de la demencia de tipo de Alzheimer. Han visto que el 5% sí tiene un componente hereditario. O sea, papá y mamá, papá con Alzheimer o mamá con Alzheimer, probablemente el hijo sí tenga el componente hereditario muy severo de que vaya a realizar el Alzheimer, pero eso es en el 5% de los casos. Y han visto, el 95% de los casos no tienen un componente hereditario, pero ha habido factores de riesgo que han determinado a que se expresen esos genes dormidos para que vayan a producir una enfermedad de Alzheimer. La imagenología en forma precoz nos puede orientar, sí, bastante, ¿no? Pero no, como les digo, no nos da un diagnóstico certero de que sea una enfermedad. Nos puede dar que existe una atrofia a tal nivel, que están afectadas estructuras frontales, temporales, o a nivel más profundo del hipocampo, la amígdala, que nos pueda orientar a un cuadro, ¿no? Como les digo, la prueba más fidedigna es la anatomía patológica o poder acceder a lo que se refiere a la dosificación de la apoproteína E en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Pero sí la imagenología puede orientarnos, pero no ser un diagnóstico certero. Muy bien, yo creo que eso es por el momento, nos hemos pasado unos minutitos, pero el tema es bastante importante, ¿no? La siguiente clase van a ver que en el material que yo les he dado, también están hablando de otro tipo de demencias y vamos a hablar de otro tipo de demencias, sobre todo relacionados con las demencias de tipo vascular y con las que están relacionadas con el VIH. Yo creo que por el momento eso es de este tema. No se olviden hacer sus mapas mentales de lo que esos artículos que yo se los he dado. Muchas gracias. Claro, aquí van a ver en la literatura que les he dado, ahí está el manejo multidisciplinario tanto del cuidador como del personal de salud como del ambiente familiar. Y van a ver que los fármacos tienen su límite. Demos o no demos el tratamiento, lo único que estamos haciendo es mejorar un poquito el componente cognitivo, nada más. Si se presentaba la enfermedad en 6 años, hasta la muerte del paciente en esos 6 años puede llegar a, digamos, prolongarse hasta unos 9, 10 años en el mejor de los casos. Listo, muchas gracias. Igual vamos a seguir hablando en la siguiente clase sobre lo mismo y algunas otras dudas. Muchas gracias, buenas noches.